Vaya, vaya, vaya. Aparentemente la administración de Vladimir Putin empieza a tomar medidas mucho más contrarias a Ucrania y que realmente están beneficiando o están buscando el error de Zelensky. Y es que en este momento el propio Vladimir Putin acaba de decir que, oye, por si acaso Rusia está lista para explorar sus tierras raras con sus socios extranjeros. Es decir, para que se entiendan, si Ucrania se empieza a cerrar al mercado como lo hemos visto y cómo se ha generado una tensión con el propio Estados Unidos, pues bueno, la administración rusa no va a hacer exactamente lo mismo, sino al contrario, ahora está buscando socios. Rusia está dispuesta a trabajar con los socios extranjeros en materia de exploración de tierras raras, incluso en las nuevas regiones. Obviamente, cuando habla de nuevas regiones, hace referencia a la zona del Donbass, a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que evidentemente eran parte de dominio ucraniano. Esto ha comentado el día de hoy Volodymyr Zelensky en declaraciones a la prensa, lo cual demuestra que la estrategia por parte de Rusia es mucho más grande que simplemente el conflicto armado. Parafraseando lo que ha terminado diciendo el presidente ruso, es que hace poco y deben hacer más en este sentido. Terminó señalando pues el mandatario que ha convocado a una reunión precisamente para este propósito. A continuación, ha enfatizado que Rusia tiene muchos más metales raros y tierras raras en comparación con los que tiene Ucrania. En una declaración que también obviamente ha levantado pues las orejas, los oídos de algunos, sobre todo inversionistas en el mundo. Recordemos que precisamente la administración rusa tampoco es que en este momento sea un buen socio, tomando en cuenta las sanciones impuestas por Occidente. Sin embargo, aparentemente las sanciones se han ido rebajando poco a poco. El presidente ruso también ha recordado que precisamente Moscú, y en este caso pues todo el gobierno ruso, es uno de los países líderes en reservas de tierras raras. Las tenemos en el norte, en la provincia, en el Cáucaso, la tenemos en el lejano oriente. Esto terminó detallando el mandatario, que también ha mencionado las regiones siberianas de Tuvá y Irkutsk, y también el presidente ruso ha dicho que se trata pues de proyectos que requieren inversiones y ha anticipado que su gobierno va a trabajar con mucho placer con cualquier socio extranjero, incluidos, y aquí ya empieza la noticia realmente porque vamos a hablar de esto, los estadounidenses. Los próximos contactos entre Rusia y Estados Unidos se van a decidir más que nada en las relaciones bilaterales, terminó declarando el presidente ruso. Y claro, obviamente todo cae por su propio peso, ¿no es cierto? Si hemos visto una administración ucraniana que le ha dicho que no a Estados Unidos, que los ha atacado directamente y que de hecho, como hemos comentado, algunos medios en Occidente han calculado cuánto tendría que trabajar Ucrania para pagarle todo lo que está solicitando Estados Unidos, y se habla de siglos de trabajo y que aparentemente no hay ninguna forma en la que hay una buena relación entre ellos, pues hay otro país, ¿no? En este caso, y es que sí, como hemos comentado, evidentemente el presidente estadounidense Donald Trump acaba de anunciar que van a haber serias conversaciones con Putin, pero no serias en relación a que de repente va a haber una tensión todavía mayor o de repente ahora la administración estadounidense le va a declarar la guerra a Rusia. No, serias en materia de desarrollo económico entre ambos. Para que se entienda, para trabajar juntos. Acabamos de escuchar lo que ha dicho Rusia con respecto a que, oye, incluso puede estar esperando a los estadounidenses para trabajar las tierras raras. Pues bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha anunciado que está listo para trabajar en materia económica. Esto lo ha dicho el día de hoy en sus redes sociales. Él ha dicho que está manteniendo ya conversaciones con Rusia sobre las futuras transacciones del desarrollo económico. Y esto es algo muy diferente a lo que teníamos en el pasado con respecto a la aproximación que tiene la administración rusa con Estados Unidos, porque aparentemente ambas potencias podrían empezar a trabajar con el tema de las tierras raras en la propia administración rusa. Dicho sea de paso, la cereza del pastel, que incluso podrían trabajar, como hemos comentado, con los propios recursos que eran ucranianos antes del conflicto armado. Es decir, a Estados Unidos le conviene reconocer estas zonas, la zona del Donbass, de Lugansk, en las autoproclamadas repúblicas, pues les conviene a Estados Unidos reconocer que es ruso para trabajar con ellos precisamente. Todo cae por su propio peso. Lo que ha terminado diciendo Trump en sus redes sociales, él está en serias discusiones con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra y también, más importante incluso, sobre las transacciones del desarrollo económico que van a tener lugar entre Estados Unidos
y Rusia. Las conversaciones avanzan muy bien, terminó diciendo Donald Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que, como hemos dicho, ¿no?, le encantaría reunirse con Donald Trump, hablar sobre el tema de las tierras raras que aparentemente ahora a Estados Unidos le conviene más que sea de Rusia que de Ucrania. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿por qué no? Maliciosamente, ¿no?, siempre pensando en lo que puede suceder, de repente la administración rusa le conviene seguir avanzando sobre territorio ucraniano para que después pueda disponer de una cantidad de tierras más importantes y trabajar con Estados Unidos, ya que, oh sorpresa, el propio Volodymyr Zelensky no quiere trabajar con ellos. Así que, como hemos comentado, todo cae por su propio peso, pero en este caso en específico, algunos expertos empiezan a considerar que esto ya es una suerte de estrategia que se arrastraba de antes, o que se han alineado los astros, y el más grande perdedor de todo esto, sí, adivinaron, ¿quién lo diría, no? Va a ser una vez más Ucrania, y más específicamente Volodymyr Zelensky, que simplemente no quiere sentarse a negociar, pues ahora los rusos van a negociar con los recursos que antes eran de ellos. Sin embargo, en este escenario en el que tiene que trabajar la administración rusa con la estadounidense, existe un gran problema, el tema de las sanciones, pues aparentemente este no es un problema tan grande, y algunos países han empezado a retirar algunas sanciones a Rusia, una noticia que curiosamente no se habla mucho en los medios de Occidente, pero que es necesario que se sepa de una vez. Y para muestra, vamos a irnos hasta Corea del Sur, quienes han decidido levantar algunas restricciones, y sí, han empezado con una excusa, ¿no?, diciendo que, bueno, están levantando las restricciones a Rusia relacionadas solamente con el suministro de equipos médicos. Esto informado el día de hoy el propio Ministerio de Comercio, Industria y Energía. De acuerdo con el comunicado del propio organismo, los cambios relacionados en este caso pues con la exportación e importación de materiales estratégicos iban a entrar en vigor de este 28 de febrero. Se señala que este proceso de revisión de estas medidas se inició en diciembre del año pasado, ¿no?, dando a entender que, hey, por si acaso no es por lo que está haciendo Estados Unidos, esto ha sido una coincidencia. Bueno, ya sabemos muy bien lo que sucede con la coincidencia en la geopolítica. Sí, simplemente no existe. Parafraseando lo que ha dicho la entidad gubernamental de Corea del Sur, ellos comentan que la exportación a Rusia de equipos médicos está exenta de la necesidad de obtener licencias por circunstancias especiales. Esto reza el comunicado, y no es una coincidencia que sea Corea del Sur. Recordemos que previamente la administración de Vladimir Putin salía al frente a decir que ellos no tenían ningún tipo de personal de Corea del Norte que se metió en la región de Kursk para liberarla nuevamente de la ocupación de Ucrania. Recordemos que Zelensky en todo momento decía que era terrible lo que estaba pasando, que había norcoreanos peleando a favor de Rusia. Después dijeron que mágicamente, bueno, se habían retirado los norcoreanos, y esto hizo que en su momento Corea del Sur reaccione, diciendo que iba a imponer sanciones, que iba a trabajar de una manera mucho más agresiva contra Rusia. La administración de Vladimir Putin les dijo que era una pésima idea, que Rusia no se iba a quedar viendo cómo respondía pues Corea del Sur. Bueno, pues al final no pasó nada, y encima le están retirando sanciones. Tomando en cuenta lo que terminó diciendo en este caso el gobierno de Corea del Sur, es que tienen en cuenta las dificultades planteadas por los exportadores y se va a modificar el sistema para las exportaciones de productos sanitarios de carácter humanitario, que tienen una probabilidad relativamente baja de su uso como armamento. Algo que es un auténtico escándalo, pero que demuestra cuál es el verdadero discurso que se maneja en Occidente. Sabemos muy bien cuál es el más grande aliado de Corea del Sur. Sabemos muy bien la tensión que se vive en este momento en la península de Corea, pero aparentemente, oh sorpresa, Corea del Sur empieza a retirarle sanciones a Rusia. Dicho sea de paso, esto va muy de la mano con lo que acaba de decir la propia Rusia en la Organización de las Naciones Unidas. Ellos han calculado y han dicho que en realidad Ucrania y la Unión Europea son los únicos que intentan ignorar que ya hay vientos de cambio, que lo que sucedió en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido una victoria por parte de Rusia. Y bueno, si nos ponemos a pensar que ha sido precisamente Corea del Sur la primera en dar el gran paso, de nuevo, no existen las coincidencias en la geopolítica, y se demuestra que Rusia no solamente ha ganado el conflicto, sino que se viene el levantamiento de todas las sanciones.